Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Damos inicio a esta quinta sesión del curso de e-negocios 2 para bienes, el e-commerce en marketplaces globales. El día de hoy vamos a revisar la quinta sesión del curso, ya estamos a la mitad de este, y los contenidos que abordaremos o que conversará nuestro relator invitado el día de hoy será principalmente asociado a logística cross-border. Respecto a conceptos, la cadena de suministro, Incoterms, entre otros, así como también las modalidades para llegar al consumidor final, medio de transporte, eficiencia de costo-volumen, precios por competitivo, etcétera. Para abordar estos temas, nuestro relator invitado para el día de hoy es Nicolás Leal. Él es ingeniero civil industrial y MBA. Tiene un enfoque en negocio internacional, emprendimiento y asesoría a pequeños y medianos empresarios en Latinoamérica, además de presentar amplia experiencia en operaciones y habilidad en el desarrollo de nuevos negocios y formación de equipos. Nicolás es partner de Lab Chile, empresa que ya hemos presentado y hemos mencionado acá, y que se dedica a prestar servicios a productores del rubro alimentos respecto al proceso integral de exportación. Eh, Comentarles también de forma general y antes de partir con Nicolás, que la idea de la sesión de hoy es que Nicolás nos presente los contenidos, podamos trabajarlos y si es que ustedes tienen cualquier duda o consulta, la pueden dejar en el panel en la parte del chat. Nosotros vamos a estar revisando e intentar responder la mayoría de preguntas que ustedes tengan. Y además les recuerdo que estas sesiones se realizan todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con el mismo link y cualquier cosa no duden en escribirme a mi correo. Así que sin nada más que decir, dejo al Nicolás para que nos ahí cuente y nos presente sobre estos temas. Adelante, Nicolás. Gracias, Félix. Avísame para poder compartir pantalla, por favor. Ahí te tiene que haber aparecido la opción. Perfecto. Avísame si es que la están viendo. A modo editable, pantalla completa. Perfecto. Bueno, gracias, Félix, por la invitación. A ver, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy día? Y les voy a dar un breve contexto en el fondo de por qué yo les estoy dando esta charla. Nosotros vamos a contarles durante esta sesión temas relacionados principalmente a la logística cross-border y que tiene que ver obviamente no solamente con la parte de cómo mover productos de un país a otro hacia un canal retail, sino que principalmente enfocado en un canal e-commerce, ¿ya? Acá gran parte de lo que hemos estado haciendo nosotros a lo largo del tiempo, y no solamente con alimentos, sino que con industrias de alimentos, cosméticos, textil, cubiertos de madera, productos químicos, todo lo que se puede transar en marketplaces globales es básicamente lo que hemos venido haciendo y lo que queremos contarles a ustedes también para ver cuáles son las distintas alternativas respecto al tema logístico, que es un tema fundamental, que es un tema crítico para poder lograr finalmente llegar a vender en estos marketplaces globales. Entonces, les voy a dar un breve contexto de qué es lo que hacemos nosotros. Básicamente, nosotros como Lab Marketplace llevamos a empresas latinoamericanas a vender en marketplaces globales. Y todo esto mediante el uso de tecnología. Nosotros básicamente movemos los inventarios de las empresas de Chile o Latinoamérica a los distintos mercados, principalmente Estados Unidos o Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, y mediante cierta tecnología se hace una publicación de los productos en los distintos marketplaces. Las órdenes de compra se reciben de forma centralizada en un software nuestro, el cual envía la orden a la bodega donde están los productos para hacer el envío al consumidor final. Y todo esto mediante el uso de distintas herramientas de inteligencia artificial para no solamente publicar los productos, sino que poder visibilizarlos y poder hacer que la gente pueda comprar los productos de ustedes. Entonces, eso muy en resumen, por eso un poco lo que nosotros estamos acá contándoles cómo lo hemos estado haciendo con las distintas empresas, con los distintos, con las distintas industrias incluso,
Por lo tanto, acá hay tres grandes barreras, digamos, dos polos en el fondo, y una tercera barrera que tiene que ver con la logística. Acá, para poder llevar o llegar a estos marketplaces internacionales, lo primero, hay una etapa de preexportación, que es una especie de nivelación de poder preparar a la marca para poder salir en términos regulatorios, en términos de packaging, en términos de diseño de pricing, de análisis de mercado, de decidir a dónde ir. Y el último punto es la parte de la comercialización. Una vez que ya las empresas llegan a estos mercados, poder publicar los productos en los distintos marketplaces y empezar a implementar todas las herramientas de uso de marketing digital y las herramientas de marketing dentro de los marketplaces para poder visibilizar los productos y vender. Pero entre medio de estos dos mundos, en el fondo de la parte ya de la comercialización de los productos en estos marketplaces y antes de exportar, en la preexportación, hay una barrera o un icono fundamental para lograr el éxito de ustedes como productores chilenos o productores latinoamericanos, llegando a vender en estos marketplaces globales, ¿ya? Y es el tema de la logística. Y la logística se puede separar en dos mundos. Primero, la logística cross-border, que es en el fondo la que nos permite, de alguna forma, llegar de nuestro país a los mercados de destino. Y luego viene la logística del fulfillment. ¿Y qué es lo que es el fulfillment? Es una vez básicamente que el producto llega a las bodegas de destino, en que quién hace o cómo se hace el envío del producto al consumidor final. En este curso específico, que es la quinta sesión, nos vamos a enfocar en la logística cross-border, en cuáles son los métodos para poder llevar sus productos de manera más eficiente desde un mercado hacia otro. Por lo tanto, acá entran muchas variables, dentro de las cuales va a definir, por ejemplo, el método de envío, si es un método marítimo, si es un método aéreo, donde entran variables tan importantes como la eficiencia costo-volumen. ¿Qué quiere decir la eficiencia costo-volumen? Y que va básicamente a llevar la decisión, en el fondo, en que por qué me debo ir pensando en cuánta plata estoy metiendo en el menor volumen posible. Acá es súper importante por la vía que nos vayamos, en el fondo marítima, aérea o cualquiera, siempre hay que tratar de que la logística sea eficiente. Y para lograr que la logística sea eficiente, tenemos que tratar de meter la mayor cantidad de plata en el menor volumen posible. Eso es, porque así vamos finalmente a pagar unitariamente un precio más barato por el envío del producto, por lo tanto vamos a rentabilizar más a la larga el negocio, ¿ya? Y otro punto importante, obviamente, para poder definir esto, que es el precio del consumidor final. O sea, toda esta logística para mover sus productos desde un país a otro va a incidir directamente en el precio final al cual el consumidor final va a poder comprar los productos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos que un precio establecido es $50 para un producto de ustedes, mientras más eficiente hagamos la logística, menor es el costo unitario de enviar el producto, por lo tanto ustedes de esos $50 van a tener que gastar menos plata unitariamente para poder y así capitalizar y absorber más plata respecto a esa misma venta. Por lo tanto, es muy importante generar eficiencia en la logística y ahora les voy a mostrar distintas herramientas, pero tenemos que partir por lo básico. En el fondo, ¿qué es lo que es la logística? ¿Qué es lo que es la cadena de suministro? Y básicamente el supply chain o la cadena de suministro abarca todos los procesos que están desde el origen de los insumos, desde los proveedores, las materias primas, hasta una vez que se procesa el producto y se entrega al consumidor final. Por lo tanto, tenemos que entender eso inicialmente, que la cadena de suministro abarca toda esa línea y cada uno de los puntos de la cadena de suministro son importantes para poder hacer esto más eficiente. Y nuevamente decirles que hacerlo más eficiente significa tratar de involucrar la mayor cantidad de plata o que mover la mayor cantidad de plata en el mismo volumen o en el menor volumen posible. Entonces, lo primero y como tema fundamental tiene que ver con entender qué es lo que son los Incoterms, ¿ya? Los Incoterms son básicamente los términos de acuerdo con el comprador al otro lado de la frontera, ¿ya? Entonces, existen distintos términos que van asociados en el fondo principalmente a
dónde tú entregas el producto y de quién es la responsabilidad desde ese punto en adelante. Cuando, por ejemplo, está el ex-work, y el ex-work quiere decir que ustedes como productores entregan su producto en su bodega y el comprador internacional, que puede ser un importador o quien sea, retira el producto desde la bodega de ustedes, acá en el mercado de origen, acá en Chile, saca el producto de su bodega y desde ahí para adelante él tiene que incurrir todos los costos. Y él tiene que incurrir, obviamente, con toda la responsabilidad de que si es que algo le pasa a la carga de ahí en adelante. Por lo tanto, ese es el export. Luego, otro de los más conocidos es el FOB, ¿ya? Que significa Free On Board. ¿Qué eso quiere decir? Y acá básicamente podemos ver que estamos llegando hasta el puerto de origen, que es el puerto en Chile en este caso. ¿Y qué quiere decir eso? Que ustedes entregan su producto puesto en el puerto y desde el puerto de origen hacia adelante, todo lo que tiene que ver con el envío marítimo, por ejemplo, y todo lo que con la distribución en el país de destino, corre por parte del comprador, del importador en este caso, o de quien sea. Entonces, toda la parte de la responsabilidad del producto y toda la parte del pago, de los envíos y todo lo que implique, corre por parte del comprador. Y otro de los más conocidos es el CIF, que es el CIF. El CIF básicamente quiere decir que ustedes corren con todos los costos, desde su bodega hasta el puerto de origen, desde el puerto de origen al puerto de destino, y ustedes entregan básicamente la carga ahí. O sea, todo lo que se haga terrestre desde el puerto de destino hacia adelante es responsabilidad del comprador, pero todo lo que se haga hacia atrás, en el fondo el envío marítimo, los seguros asociados a la carga y todo, corre por responsabilidad de ustedes como productores, ¿ya? Entonces, esas son algunas que son los más usados, como les comenté, el Xworks, el Free On Board, que es el FOB, y el CIF. Son, y básicamente acá una breve explicación, en el fondo, para poder, en el fondo, el Xwork o el FOB es el importador, el comprador, el que se hace cargo del barco, ¿ya? Es el que se hace cargo del envío marítimo, en caso de que estemos hablando de envío marítimo, o si es aéreo, se hacen cargo del envío aéreo. El Xwork lo retiran en su bodega y el FOB lo retiran en el puerto. Ustedes lo entregan en el puerto o ustedes lo entregan en su bodega con el Xworks. Y el CIF es un poco distinto porque ustedes se hacen cargo como productor hasta el envío, se hacen cargo del barco, se hacen cargo del envío marítimo hasta el, básicamente, destino, puerto final, puerto destino. Entonces, ahí un poco una breve descripción de qué son los Incoterms y por qué son tan importantes, porque hay ciertas responsabilidades detrás y ciertos cobros, y es importante ir asociando y armando toda la estructura de precios que ustedes cobren el producto. Si ustedes, por ejemplo, tienen una modalidad de cobro Xworks, quiere decir que ustedes producen su producto y calculan su margen desde que ustedes lo entreguen en la bodega, no se preocupan. Si ustedes tienen que calcular un precio FOB, ustedes tienen que considerar el costo del envío de su producto desde la bodega hasta hasta el puerto de origen, hasta el puerto ya sea en Valparaíso o en el puerto que se defina. Por lo tanto, ese costo asociado, como lo van a tener que pagar ustedes, porque es un acuerdo FOB, ustedes tienen que considerarlo al momento de definir el precio que tienen que cobrar. Porque muchas veces los productores se olvidan de esa parte y al final puede ser un costo bastante importante y una disminución de la rentabilidad básicamente que ustedes están manejando. Así que es súper importante tener muy, muy claro al menos estos tres conceptos de los Incoterms para poder ir definiendo y armando una estructura mucho más rentable para su negocio. ¿Qué es lo otro que se ve ya pensando, por ejemplo, si ustedes quieren llevar sus productos al canal físico? ¿Ya? Canal físico me refiero a supermercados, a grandes tiendas, a ferreterías del mercado extranjero, pero a un canal físico donde la gente puede comprar en una tienda, básicamente. Acá es súper importante, y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque para mostrar lo relevante que es armar esta cadena completa de los márgenes asociados a cada uno de quienes están involucrados en la cadena, porque cada uno, si no tenemos claro eso, vamos a afectar directamente el precio al cual su producto va a llegar al consumidor final. Y por lo tanto, ¿y por qué pongo el ejemplo de Estados Unidos? Porque incluso dentro de Estados Unidos, en una costa este o en una costa oeste, pueden ser condiciones totalmente distintas. Entonces, vamos a llegar a precios totalmente distintos. Por lo tanto, hay que tenerlo muy claro. Y por ejemplo, si es que vamos al lado izquierdo de la pantalla, en el fondo a esta cadena, a esta costa oeste, por ejemplo en California, si quisiéramos llevar un producto a California, digamos que un importador, hay un costo de envío asociado, obviamente, y un margen asociado al importador, que puede ser un 20%, un distribuidor que más o menos va a marginar un 25% en esta costa, y un retail
está en promedio marginando un 35%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes cobran $1 FOB por su producto, digamos, entregado en el puerto, pero considerando todos los márgenes asociados a la cadena de suministro, su producto va a llegar al consumidor a $2.8. O sea, 2.8 veces más de lo que ustedes cobraron por el producto. Ese va a ser el precio que va a pagar el consumidor final. ¿Y por qué hago el análisis con esto? Porque si miramos la costa este es un poco más cara todo el proceso de distribución, porque los costos asociados al transporte son más caros, porque los costos asociados, por ejemplo, a tener un supermercado, los dueños de supermercado, el costo del metro cuadrado es mucho más caro en la costa este que en la costa oeste, por lo tanto los márgenes del supermercado o de la tienda o el restaurante van a ser más altos. Por lo tanto, si pensamos en los márgenes de la costa este, probablemente el importador va a cobrar el mismo margen, el distribuidor en vez de cobrar un 25% te va a cobrar un 30%, y el retail en vez de un 35 va a cobrar un 40. ¿Qué quiere decir eso? Que tu producto, tú vas a cobrar el mismo dólar FOB, pero tu producto en la costa este va a llegar a $3.3 al consumidor final y en la costa oeste va a llegar a 2.8. Esto es solamente un ejemplo ficticio, pero es importante que lo tengan en cuenta para poder armar la cadena de precios y considerando que queremos ser competitivos en el mercado de destino, ¿ya? Bueno, eso con respecto a los canales físicos. Y hoy día lo que nos convoca básicamente tiene que ver con la logística cross-border, pero mucho más orientada a lo que son los canales de e-commerce, o los canales online, o los canales de comercio electrónico, básicamente. ¿Y por qué? No voy a entrar a mostrarles estadísticas de cómo explotó el e-commerce o la venta online con la pandemia, pero sí, algunos datos de interés es importante, porque todo el mundo empezó a hablar, por lo menos acá en Chile o en Latinoamérica, respecto al tema del e-commerce, respecto al tema de las ventas online. Sin embargo, esto venía creciendo a tasas gigantes desde el año 2010, 2011. O sea, el año 2011 el e-commerce global creció a tasas del 30%, el 2012 a tasas del 30% de nuevo, el 2013 a tasas del 20 y tantos. Entonces, venía creciendo a tasas muy grandes y en comparación con un retail tradicional, con un retail físico global, que venía creciendo a tasas del 1 o el 2 o el 3%, o en algunos casos decreciendo algunos años. Por lo tanto, esto no es nuevo. ¿Ah? Nosotros nos enchufamos como país, digamos, ahora último con la pandemia, con incrementos de más de 28% anual el año 2020, lo que en algunos países, en el fondo, cuando explotó la pandemia, desde desde febrero a marzo del 2020, las ventas crecieron un 120%, un 300%, un 400%, dependiendo de algunas categorías, las categorías de alimentos sobre todo, explotaron en estas plataformas. Entonces a los que los pilló bien parados, en el fondo, son los que ya tenían publicados sus productos y sin duda trajo un aumento en sus ventas, pero también muchos problemas de quiebres de inventario, de ineficiencia de costos, teniendo que mandar productos por avión, por ejemplo, a los mercados de destino, etcétera. Entonces, dicho eso, está más que claro en el fondo que acá el tema del e-commerce es algo que viene para quedarse, algo que ya no tiene vuelta atrás. Probablemente todas las industrias se van a poder vender o transar a través de plataformas digitales. Por lo tanto, la invitación es a sumarse, no quedarse abajo, porque nuestros competidores ya empezaron a correr la carrera, ya empezaron a enfocarse en esto. Y imagínense cómo hacer esto en 5, en 10 años más. Por lo tanto, la invitación es a entenderlo, a ver las distintas opciones y al menos, a pesar de que ya tengan mercados desarrollados tanto a nivel nacional como probablemente algunos ya exportan, que lo tengan como foco, porque hay muchas formas de poder vender en canales digitales internacionales sin ni siquiera moverse del escritorio. O sea, ese es un poco la manera. Entonces, bueno, dicho eso, ¿cómo podemos avanzar? Primero, hay que entender algunos conceptos claves, ¿ya? Para entender la logística cross-border y las ventas en e-commerce o en plataformas digitales, tenemos que entender ciertas diferencias o ciertos conceptos claves que son los que les quiero plantear ahora. El primero es entender la diferencia entre un e-commerce y un marketplace, ¿ya? Les quiero explicar qué es lo que es un e-commerce y porque muchas veces se les va a pedir o se les va a explicar de las ventas en e-commerce, otras veces se les va a hablar de venta en marketplace y muchos no van a entender quizás la diferencia. El segundo punto o concepto clave que tenemos que entender también las diferencias para ver las opciones que tienen sus productos para poder ser transados en marketplaces internacionales o incluso en nacionales, entender la diferencia entre una plataforma B2C y una plataforma B2B.
que la plataforma B2C está orientada más al consumidor final, unitario, digamos, y el B2B es un consumidor, o no, es un cliente, que es una empresa, y que después esa empresa le va a vender a un consumidor final. Por lo tanto, esos dos conceptos son muy importantes desde el punto de vista logístico, porque básicamente los va a tener que llevar a decidir entre ciertas modalidades de cómo hacer negocios en plataformas internacionales, pensando si es que el cliente va a hacer un B2B o un B2C. Y el tercer concepto o la tercera estrategia para poder entender qué decisión tomar respecto a cómo abarcar estos e-commerce o estos marketplaces internacionales es decidir si es que vamos a tener inventario en origen o vamos a tener que mover el inventario en destino. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes perfectamente pueden, en sus fábricas, digamos, cualquier tipo de producto, después les voy a explicar un poco los conceptos que existen, ustedes pueden tener su inventario acá en Chile sin tener que moverlo a ninguna parte y publicar sus productos en distintos marketplaces en el mundo. Y cuando empiezan a caer las compras, ustedes pueden conectar y tener, por ejemplo, un FedEx o un DHL Express o cualquier courier en la tarde recogiendo ese producto y enviándolo a un consumidor final en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el fondo en cualquier parte del mundo. Eso se puede hacer, pero hay que cumplir con ciertos requisitos y ciertos requisitos que principalmente van orientados a dos barreras, que es la barrera logística y la barrera regulatoria, ¿ya? Pero acá la logística es lo que nos convoca, entonces hay que tomar una decisión. Y el inventario en destino básicamente tiene que ver con aquellos productos que son un poco más ineficientes, que si no mandamos un pallet de ese producto, por ejemplo, no es eficiente porque si enviamos producto unitario, puede ser que el costo de envío cueste más caro que el mismo costo del producto. Por lo tanto, nadie va a comprar algo que tenga que pagar $10 por un producto y $10 por el envío. No tiene ningún sentido. Entonces, ahí va un poco la decisión entre tener inventario en origen, en destino, pero está muy mezclado también en tomar la decisión si es que vamos a un cliente B2C o a un cliente o una plataforma B2B, o si desarrollamos un e-commerce o desarrollamos un marketplace. Entonces quiero partir un poco por esa primera diferencia, ¿ya? Un e-commerce tiene más que ver con un e-commerce propio, que es crear una tienda en la cual ustedes son los dueños de ese dominio, en el fondo, que es www.tumarca.com, y eso se hace a través de un Shopify, de un Magento, de un BigCommerce, de un WooCommerce, que son plataformas que te ayudan a crear tu propio carrito de compras. Eso es un e-commerce, ¿ya? Eso es un e-commerce, hablando un poco de la jerga que se está usando actualmente, uno lo puede decir como quiera, pero es una tienda, es una página web con un carrito de compras propio tuyo en que tú publicas tu catálogo y básicamente tú vendes tus productos. Y para eso existen estas plataformas que te ayudan a crear tu propia página web, a subir tu catálogo y a armar tu carrito de compras con métodos de pago, etc. Y por otro lado, a la derecha está todo lo que son los marketplaces. Básicamente que los marketplaces son plataformas abiertas donde tú puedes publicar tus productos, efectivamente. Sin embargo, no solamente van a estar tus productos publicados, sino que es como una especie de supermercado digital, donde muchas marcas están compitiendo en el mismo en la misma plataforma, en el mismo lugar. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de uno y otro? Son totalmente independientes y se pueden perfectamente utilizar herramientas o estrategias en paralelo. Tener su e-commerce propio y además vender sus productos en marketplaces. Si vamos al mercado local, en el fondo un marketplace es Mercado Libre, es Dafiti o Linio, Falabella, Ripley, etcétera. Ellos tienen los marketplaces abiertos en que tú puedes publicar perfectamente tus productos y venderlos. Y en paralelo, tú puedes tener perfectamente tu página web y publicar tus productos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un carrito de compras propio, que la gente compre directamente en tu página web? Es que tú no vas a tener que regalarle margen a nadie, ¿ya? Porque tú vas a vender el producto y esa plata te va a llegar completa por la venta final, como que tú fueras un supermercado. Sin embargo, para llevar flujo a esa plataforma tuya, a tu e-commerce propio, necesitas invertir en redes sociales, en marketing, necesitas llevar tráfico a esa página web, lo que implica inversión. Por lo tanto, es bastante más complejo partir porque implica muchas más formas de poder mostrar el producto. Y por el otro lado, que están los marketplaces, ahí ya hay flujo
constante, o sea, en un Amazon, en un eBay, hay gente que está entrando todo el día, pero también hay cierta inversión para poder mostrar tu producto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en otra sesión, porque existen distintas herramientas dentro de los marketplaces para poder visibilizar el producto y para poder potenciar tus ventas dentro de estas plataformas. Entonces, esa es la primera distinción, entender bien la diferencia entre un e-commerce propio y un marketplace. Acá hay algunos ejemplos de e-commerce, en el fondo, tiendas de zapatos o de ropa o de cualquier tipo de producto en que ustedes son dueños de la plataforma, y un marketplace, básicamente un Amazon, un eBay, en que pueden ver miles de productos publicados, básicamente, donde van a estar ustedes compitiendo, pero al menos van a tener la ventaja de tener el flujo de gente que visita constantemente estos supermercados en línea, que son los marketplaces. La segunda diferencia, o el segundo concepto que yo les quería plantear, para poder definir la logística que ustedes tienen que considerar, es la diferencia entre un e-commerce o un marketplace B2C y una plataforma B2B, ¿ya? Si hablamos de los marketplaces específicamente, una plataforma B2C son aquellos como Amazon, Etsy, Walmart.com, AliExpress, en el fondo, donde ustedes como vendedores publican sus productos y quien se va a llevar el producto directamente es el consumidor final. O sea, ustedes están apuntando a un ticket promedio probablemente más bajo, ustedes están apuntando a una persona común y corriente que se va a meter a ese marketplace, va a comprar el producto y se lo va a hallar para la casa. Por lo tanto, la estrategia que ustedes tienen que armar es una estrategia de precio específica para un consumidor independiente que compra su producto. En cambio, en las plataformas B2B, ustedes básicamente le van a estar vendiendo a una empresa, pues, y uno de los ejemplos perfectos es Amazon Business, por ejemplo, o Alibaba. En Alibaba ustedes venden, se publican grandes cantidades, normalmente se vende mucho commodity, mucho granel, para que así en otros países, por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas que venden frutos secos, que venden miel a granel, o que venden cualquier tipo de producto que se venden en grandes cantidades, con cantidades mínimas, por ejemplo, de 6 pallets o cantidades mucho más grandes. Por lo tanto, te compra una empresa y esa empresa es la que hace la venta al detalle. Por lo tanto, hay un paso antes, pero acá les vamos a comentar algunas diferencias y ventajas de poder vender. Insisto, ahora, tampoco son excluyentes. O sea, ustedes perfectamente podrían estar vendiendo en marketplaces B2C y en marketplaces B2B. Entonces les voy a mostrar después una especie de árbol de decisión en cual ustedes pueden ir eligiendo ciertos caminos en el fondo para poder definir cómo potenciar las ventas de sus productos en las distintas plataformas. Bueno, y tercero, el tercer concepto importante para poder entender las diferencias, en el fondo, es si decidimos tener el inventario en origen o decidimos tener el inventario en destino, ¿ya? Entonces, para algunos ejemplos de inventario en origen, normalmente son los productos de mayor valor, pensando en un B2C. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, por ejemplo, como productores de joyas o de relojes o de productos que cuesten sobre $100, por ejemplo, un reloj un reloj unitario, digo, cuesta sobre $100, digamos una marca que puede costar $100, y el envío de un reloj, que es un envío relativamente de un volumen muy pequeño, puede costar $20 de un país a otro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes tienen productos de alto valor y quieren apuntar a un mercado B2C, a una plataforma como Amazon, como Rakuten, como Walmart.com, ustedes pueden hacer la publicación mañana mismo de sus productos en las distintas plataformas y empezar a vender. Y hacer una especie de alianza o tener un convenio, que sea con un FedEx, con un DHL Express, que cuando empiecen a recibir compras, DHL Express o FedEx o cualquier plataforma, perdón, cualquier courier, pase a buscar su producto en la tarde y lo empacan y le llega al consumidor final. Esas cargas, por lo general, cuando ustedes tienen inventario en origen, se van a ir por avión. Es muy raro tener un inventario en origen que se vaya por barco, a menos que estén pensando en una plataforma B2B. ¿Por qué? Porque si ustedes venden en Alibaba, por ejemplo, ustedes van a tener inventario en origen, pero van a vender cantidades de 6 pallets, de, qué sé yo, de un contenedor, y ahí sí se hace un envío por barco y sí se puede trabajar. Volviendo al modelo inventario en origen, pero para una plataforma B2C, esta regla es importante que se cumpla, que el costo del envío no supere
el 30% del precio FOB. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes están vendiendo su producto y lo venden en una plataforma, volviendo al mismo ejemplo, $100. Esa plataforma probablemente por vender ese producto les va a cobrar un 15%, entonces les van a quedar $85 a ustedes libres después del margen de la plataforma. El costo del envío, que probablemente lo van a tener que pagar ustedes o el consumidor final, pero idealmente una de las estrategias de marketing en el fondo es poner que el envío sea gratis, por lo tanto, imputar el costo del envío al precio final, porque es distinto cuando uno compra un producto de $70, por ejemplo, y te dicen 30%, o sea, perdón, tienes que pagar $30 por el envío, a que si los clientes, los consumidores finales ven un producto de $100 y que ven que el envío es gratis. El envío gratis siempre, siempre es un tremendo gancho para poder aumentar las ventas. ¿Y qué quiere decir eso? Tienen que definir súper claramente si ustedes quieren tener inventario en origen y vender en estas plataformas B2C, que su producto, si es que cuesta $100 o si es que ustedes van a recibir $100 después de la venta, el costo del envío no sobrepase el 30%, porque ahí es eficiente, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, si vendemos vasos o vasos para tomar café, por ejemplo. Ese vaso para tomar café, digamos que un super vaso, no sé, que cuesta $20. Probablemente si este vaso, ustedes lo publican y son productores de este vaso, lo venden en plataformas afuera a $20 este vaso, y alguien les compra, probablemente el envío de este mismo vaso va a costar $20 más. Entonces están pagando, el costo del envío está siendo un 100%, o sea, el mismo precio del costo del producto. Por lo tanto, nadie va a querer pagar $40, que al final que es el costo del vaso más el costo del envío, en comparación con algún vaso que estén ofreciendo en ese mismo mercado. Por lo tanto, es súper importante que el costo de envío para poder vender con inventario en origen y compras en destino, B2C, que el precio del envío no sobrepase eso. Para cargas más grandes también se usa mucho el inventario en origen. Con las marcas, por ejemplo, que trabajamos nosotros que venden granel y que vendemos en Global Source o en Alibaba, que es la más conocida, Alibaba se venden grandes volúmenes, ¿ya? Y en esa línea, para una plataforma B2B, también se puede tener perfectamente el inventario en origen, y una vez que se gatille una compra, uno prepara el producto y manda el contenedor completo, o ya estamos hablando de volúmenes mucho más grandes. Normalmente esas cargas se van por barco. También, obviamente, pueden ir por avión y con plazos de entrega mucho más cortos, pero con costos de envío mucho más altos también. Normalmente, si estamos hablando de un B2B por barcos, sería un plazo de entrega más o menos de 45 días. Hoy día, ¿y por qué es tan importante también el tema de tener los inventarios en destino? Voy ahora al ejemplo de la derecha. En fondo, hoy día todas las plataformas, no sé, los Amazon, los eBay, los Walmart.com, los Alibaba, hoy día compiten, más que quién tiene mayor flujo, compiten quién se demora menos en entregar el producto al consumidor final. Entonces, esa pelea es la que hoy día están involucrándose muchos couriers, muchas empresas logísticas, porque al final el que tiene el costo más corto, perdón, el que tiene el plazo más corto de entrega de un producto es el que probablemente se va a llevar la mayor cantidad de mercado. Entonces, hoy día esa es la pelea que están dando estos marketplaces, entonces, y esa es la ventaja también que te da a tener el inventario en destino. ¿Qué implica tener el inventario en destino? Para productos ineficientes logísticamente. ¿Qué quiere decir productos ineficientes logísticamente? Que tenemos un volumen grande, como un vaso, y un costo bajo del producto. A diferencia de un reloj, que un reloj puede costar $100, pero un volumen mucho más chiquitito. Entonces eso se puede hacer con inventario de origen, pero un producto ineficiente logísticamente, lamentablemente vamos a tener que mandar, por ejemplo, un pallet de productos, si es que queremos vender en Estados Unidos, por ejemplo, mandamos ese pallet a Estados Unidos, a esta bodega donde va a estar el bodegaje del producto, y recién ahí publicamos los productos en los distintos marketplaces, y a medida que se vaya vendiendo el producto en los distintos marketplaces, desde esa bodega se envían y con plazos de entrega cortísimos, como por ejemplo 48 horas o 24 horas, o como si efectivamente estando el inventario en el país de destino. Por lo tanto, para los productos ineficientes, por ejemplo las papas fritas o los snacks, o que son productos relativamente baratos en costo y de volumen no tan eficiente, es necesario tener el inventario en destino, ¿ya? Y también les voy a explicar un poco más en detalle cómo se hace eso para poder trabajar. Los inventarios en destino normalmente se mandan, la unidad mínima sería un pallet, mandamos un pallet al inventario en destino,
Y ese pallet allá tiene que ir con ciertas etiquetas para que cuando se vaya haciendo la compra unitaria, en la bodega saquen esa unidad del pallet y la envíen al consumidor final. Por lo tanto, hay una especie de ineficiencia en el fondo que pasa por dos partes antes de llegar al consumidor final, pero es la única forma de poder lograrlo, porque así el costo unitario de envío es más bajo, ¿ya? Los plazos de entrega son más cortos, pero obviamente acá hay mayor riesgo. ¿Por qué hay mayor riesgo? Porque estamos mandando un pallet de producto que no está vendido. O sea, al empezar a vender productos en plataformas como lo son Amazon, eBay o las distintas plataformas, estamos enviando una especie de producto a consignación. Amazon, eBay, Etsy, Walmart.com te van a pagar solamente cuando el producto se venda, ¿ya? Por lo tanto, por eso hay que ser súper, súper claro y súper específico en hacer un buen estudio de mercado, en hacer una buena proyección de ventas, que hoy día con todas estas plataformas digitales hay mucha información, hay muchos software que hacen como una cosa que se llama scrapping de datos. En el fondo lo que hacen es recopilar la data, tú pagas por eso, y esa data está y tú puedes saber perfectamente cuánto venden tus competidores, dónde están ubicados la gente que está comprando los productos, qué edad tienen, toda la información. Por lo tanto, hay que hacer un muy buen análisis de cuánto producto mandar, porque vamos a estar mandando a consignación, y si nos quedamos cortos en el primer envío, da lo mismo. Pero si nos quedamos pasados, en el fondo, mandamos, por ejemplo, 6 pallets y el producto empieza a rodar lento en estas plataformas digitales, vamos a correr el riesgo de que el producto se venda o en 6 meses, vamos a estar pagando bodegaje probablemente 6 meses, o si es que el producto no se vende, o el producto tiene alguna expiración, no sé, 12 meses para los alimentos, por ejemplo, hay un riesgo de expiración y ahí entramos en problemas. Entonces, hay que ser súper acotados, probablemente partir con cantidades pequeñas en el fondo para los primeros envíos, para ir probando, pero esa es un poco la diferencia. Por lo tanto, repasando un poco, son 3 conceptos claves. Primero, entender la diferencia entre un e-commerce y un marketplace. Segundo, entender la diferencia entre un marketplace o una plataforma B2B que apunta le vende a empresas directamente y una B2C que le vende a consumidor final. Y tercero, tomar una decisión si es que mi producto es eficiente para tener el inventario en origen o es ineficiente que necesariamente vamos a tener que tener el inventario en destino. Entonces, al final, se arma como una especie de árbol de decisión, ¿ya? Y que, insisto, ninguno de estas opciones, ninguno de este árbol de decisión, en el fondo, es excluyente, porque podríamos perfectamente, como productor chileno, estar vendiendo plataformas de e-commerce, en un e-commerce, perdón, un e-commerce propio, tener tu propia, el www.tumarca.com, tener tu carrito de compras, y a la vez estar vendiendo en marketplace. Después, si bajamos, en el fondo esa es como la línea morada, en el fondo que está acá, es como de alguna forma la línea de la plataforma. Ok, ¿vamos con una plataforma propia o vamos con un marketplace? Esa decisión se puede hacer en paralelo perfectamente. Después viene la siguiente capa. Ok, voy a estar apuntando a un cliente que es un negocio para un B2B o es un B2C. Entonces tenemos que ir definiendo ciertas estrategias para poder definir si, ok, a través de mi e-commerce propio, mi cliente final va a ser un consumidor final, una persona individual, o va a ser un negocio. O si estoy vendiendo en un marketplace, si es que voy a un B2C, voy a ir a un Amazon, a un eBay, en Walmart.com. Si probablemente voy a un B2B, voy a ir a un Alibaba, voy a ir a un Global Search, voy a ir a distintas plataformas que están apuntadas a un B2B. Y luego viene la tercera capa, que es la capa básicamente de la logística, ¿ya? Y la logística va a hablar de alguna forma de si tenemos el inventario en origen o tenemos el inventario en destino. Voy a poner algún ejemplo de los distintos casos. Por ejemplo, si el productor chileno decide vender en marketplace, dice, ok, yo no tengo suficientemente track en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en LinkedIn, para poder llevar flujo a mi e-commerce propio, por lo tanto voy a aprovechar los flujos de los marketplaces para poder vender. Y tomo la decisión de ir a vender de nuevo a Europa, ¿ya? Entonces yo quiero que mi producto se venda en marketplaces de Europa. Perfecto. Ese producto, digamos que es miel, ¿ya? Hay muchas empresas de miel y decidimos, ok, quiero vender miel en los marketplaces en Europa. Entonces, decido que yo tengo una unidad de venta, que es el tarrito de miel, que lo puede comprar un consumidor final, que es un B2C, porque es el tarrito de miel que se puede vender, qué sé yo, a $15 y lo compra la persona, o voy a vender formatos más grandes a un B2B
que estamos vendiendo un granel, por ejemplo, o productos a unidades más grandes, que al final vamos a decidir venderlos en otro marketplace es B2B. Y después bajamos. Entonces, en la plataforma B2C, digamos que lo estoy vendiendo en un eBay de Alemania o en un eBay de cualquier parte de Europa. Entonces, ese producto, ¿cuánto cuesta la miel? Dijimos $15. Probablemente vender una miel a $15 con el inventario en origen no me va a funcionar. Entonces, ahí hay una cruz, en el fondo, porque vender un producto en este marketplace de Alemania a $15 y teniendo que, una vez que alguien compra ese producto, tener que enviar ese producto desde Chile a Alemania, que es el mercado que dijimos, probablemente no va a poder, porque el costo de envío va a ser más caro que el mismo producto. Entonces, rechazado la opción de inventario en origen, pero sí podemos tener inventario en destino. ¿Cómo se hace en ese caso el inventario en destino? Nosotros mandamos, por ejemplo, un pallet a esta bodega donde se consolidan. Después les voy a explicar un poco cómo funcionan los centros de fulfillment y cómo se puede hacer ese proceso. Se manda un pallet y empezamos a publicar este producto B2C con el inventario en destino para poder, obviamente, no sé, si lo vendemos en Amazon Europa, en eBay en Europa y en otros marketplaces que definamos. Entonces, la idea es poder centralizar, solamente tener un inventario y conectar todos esos marketplaces a ese inventario para que donde está ese inventario, esa bodega, una vez que caigan las ventas, se haga el envío al consumidor final. Si es que en paralelo mi estrategia de vender miel también lo quiero hacer a través de una plataforma B2B, también hay dos formas de vender en plataformas B2B. Por ejemplo, en Emiratos Árabes hay una plataforma que se llama TradeLink, que es una plataforma B2B. Se venden cantidades desde una caja de miel, por ejemplo, de 12 unidades de miel, hasta un contenedor. Entonces, si nosotros queremos vender una caja de miel, probablemente sigue siendo un poquito ineficiente. Por lo tanto, tenemos que tener inventario en destino para la plataforma B2B, tener, por ejemplo, 2 pallets de cajas de miel. Y cuando un cliente B2B, que es una especie por mayor, pero igual pasa a ser una especie de cliente final, una caja o 2 cajas, tenemos que tener el inventario en destino. Sin embargo, si estamos hablando de cargas mayores, para yo, por ejemplo, como productor de miel, las cargas mayores, uno puede tener perfectamente el inventario en Chile y definir la cantidad mínima de compra como 6 pallets o un contenedor o lo que sea. Por lo tanto, podemos tener el inventario en origen. Entonces acá, en resumen, volviendo, o sea, definir la diferencia entre un e-commerce y un marketplace, definir si es que queremos tener un cliente, dependiendo del formato de mi producto, si es un cliente B2B o un B2C, y en la parte logística es fundamental entender si es que mi producto es eficiente o es ineficiente logísticamente. Si es que puedo mandar, si es que el costo de mi producto aguanta suficiente, de manera suficiente en el fondo el costo del envío, o el costo del envío casi que va a pesar lo mismo que el costo de mi producto. Entonces ahí ya estamos totalmente fuera, pero si el costo del envío es un 30% del costo del producto, probablemente se va a poder tener el producto en origen. Entonces, voy a darles 2 ejemplos ahora a continuación para que puedan, obviamente, para poder ejemplificar de mejor manera y más práctica, en el fondo, cuál sería la forma. El primer modelo, vean el título, o sea, decido vender en marketplaces, tengo un cliente B2C que me van a comprar los productos unitariamente, pero quiero tener inventario en origen. No quiero mover inventario porque es un enredo, no quiero correr el riesgo de mandar un pallet a consignación, no, quiero tener el inventario en origen. Perfecto. Lo primero es que el producto sea ojalá un producto de alto valor, porque si no, no va a dar, por lo que he repetido 4 veces anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el flujo? Yo como productor chileno, el paso 1, decido vender en estas plataformas como Sears, en AliExpress, en Rakuten, en Walmart, etc. Obviamente, considerando que hay un tema regulatorio, que cumplamos con las regulaciones del mercado donde queremos vender, enfoquémonos, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo quiero vender, no quiero mover inventario, quiero vender en estas plataformas que están en Estados Unidos y quiero dejar el inventario. Entonces, lo primero que hago es, primero, obviamente, veo que mi producto no tenga problemas para entrar regulatoriamente. Entonces, el primer paso es publicar mi producto en las distintas plataformas. Voy a publicar mi producto. Después, en otras sesiones, les vamos a explicar cuál es la forma correcta de poder publicar un producto, cuál es la forma correcta de poder promocionar los productos, pero acá estamos hablando en simple. Publicamos el producto y el paso 2, una vez que el producto ya está publicado, viene el cliente final y compra ese producto en estas plataformas donde su producto ya está publicado. Y esas órdenes les va a estar llegando, por ejemplo, de Amazon o de eBay o de Etsy, les va a llegar un mail. Oigan,
hoy día vendió 4 unidades de su producto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hacen ustedes? Están conectados a un DHL Express de nuevo, o a un FedEx, o el courier que sea, y ese courier en la tarde, porque ustedes le enviaron, tienen que estar muy conectados en el fondo, en la tarde ese courier va a estar recogiendo ese producto y ustedes en el fondo lo van a estar enviando directamente al consumidor final. Así es como funciona un B2C, vendiendo en marketplaces globales, pero sin tener que mover inventario, ¿ya? Vuelvo a repetir, producto de alto valor, ojalá que el costo de envío no supere el 30% del costo del producto, de esa forma lo vamos a hacer rentable y podemos competir, ¿ya? El otro ejemplo tiene que ver con vender en estos mismos marketplaces B2C, pero probablemente nosotros vamos a tener un producto que es ineficiente logísticamente, que cuesta más barato el producto y el costo del envío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Etapa 1, enviar el inventario al mercado de destino. Entonces, si es que decido de nuevo Estados Unidos, que es Norteamérica, o Europa, o Asia, o Oceanía, digamos que decido de nuevo Estados Unidos para seguir con el ejemplo. Entonces, mando mi inventario, mando mi pallet, en el fondo consolidado, o como en el fondo como lo pueda mandar, y ese pallet lo mando a este centro de fulfillment. Estos centros de fulfillment, hoy día Amazon tiene centros de fulfillment o existen centros de fulfillment tercerizados que existen hoy día, explotó con la pandemia, explotaron el negocio de los centros de fulfillment en Estados Unidos y en el mundo. En el fondo, ¿qué es un centro de fulfillment? Es una bodega, básicamente, que recibe tu producto. En las bodegas reciben el pallet y ellos tienen toda la logística para el e-commerce. Entonces tienen una tecnología que ellos reciben tu producto, que digamos un pallet que tiene 1000 unidades de tu producto. Entonces ellos saben perfectamente que si les llega una compra de Amazon o de eBay o de Etsy, ellos van a agarrar este producto, lo tienen que empacar y se lo mandan al consumidor final. Pero para eso tienen que tener el inventario en destino, que en este caso es el mismo ejemplo de Estados Unidos. Entonces nosotros partimos por mandar el inventario. Luego, o en paralelo, publicamos los productos en estas plataformas. Entonces, digamos que quiero estar en 4 marketplaces, entonces uno se crea la cuenta, no hay necesidad de tener una empresa establecida en el país de destino, se puede hacer perfectamente con una empresa con un RUT chileno. Hay distintas formas de traerse la plata para acá y ahí eso podemos entrar en otra dinámica de explicar un poco el tema de los impuestos, pero se puede hacer, o sea, hay muchas empresas que lo hacen. Sobre todo en Colombia, en Argentina, está súper desarrollado esta modalidad. Y el tercer punto después, el cliente compra el producto. Una vez que ya tienes el inventario ya, tienes el producto publicado y el cliente compra en estas plataformas. Y acá un poco donde es importante la tecnología. Y lo que hemos estado haciendo nosotros hoy día también, publicamos los productos en las distintas plataformas y se centralizan las compras o las órdenes de compra. Entonces, si 5 personas te compraron en un día en Amazon, 5 personas te compraron en eBay, 3 personas en Walmart y 6 personas en Etsy, la idea es que todas esas compras lleguen a un software, que este software es un poco lo que estamos desarrollando nosotros, y ese software manda la orden a la bodega donde está tu producto, y es la bodega la que envía al consumidor final ese producto ese mismo día. Entonces acá básicamente es como un embudo de órdenes de compra de los distintos marketplaces. Esas órdenes le llega una orden a la bodega y la bodega donde está tu producto hace el envío al consumidor final. Entonces así se hace mucho más eficiente la venta y tener que gestionar todo obviamente desde una sola parte y no tener que tener distintos inventarios, los distintos, que al final termina siendo un enredo y es muy ineficiente. Entonces esta es la forma de poder vender en marketplaces B2C, pero tener inventario en destino porque el producto probablemente es ineficiente tenerlo en origen. Entonces esos son 2 ejemplos específicos que vamos a trabajar. Acá algunos proveedores de interés, en el fondo, para los que les interese, en el fondo, tener justamente estos inventarios en destino. Fulfillment.com es global, Fulfillment Bridge existe en Europa, ShipBob es un centro de fulfillment en Miami y Flowship es un centro de fulfillment en Hong Kong, para quienes quieran vender sus productos en China con inventario en destino. Estos son centros de distribución o centros de fulfillment específicamente orientados en venta e-commerce, para que ustedes puedan tener sus productos, puedan publicar sus productos en los distintos marketplaces y que ellos les lleguen las órdenes de compra y los envíen al consumidor final. Eso se hace hoy día, explotó con la pandemia de nuevo, les repito, por lo tanto es un modelo de negocio que está muy en auge. Finalmente, para terminar, les cuento un poco
los márgenes asociados dadas las distintas fórmulas, las distintas formas. Pensemos en marketplaces cross-border, si tenemos el inventario en origen. Digamos, volvamos al ejemplo de los relojes. En el fondo yo vendo relojes, mis relojes cuestan entre 100 y 150 dólares a público final. Entonces yo publico los productos y el marketplace va a marginar aproximadamente un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen el producto publicado en eBay, y alguien en eBay Estados Unidos, por ejemplo, alguien compra ese producto en eBay y de los 100 dólares, eBay se va a quedar con 15 y te van a quedar libres a pago 85 dólares. De esos 85 dólares tú tienes que pagar el costo del envío al consumidor, al consumidor final. Por lo tanto, de esos 85 dólares tienes que reservar un porcentaje para pagar el envío y para que le llegue finalmente al consumidor. Y por eso digo que el envío no puede superar, ojalá, el 30% del precio FOB que tú quieres recibir, ¿ya? Para que esto sea eficiente. Esa sería una modalidad. Después, si es que tú tienes el inventario en destino, pero con un marketplace que tiene centro de fulfillment. Hoy día un Amazon tiene centros de fulfillment, un Walmart, y ustedes lo que han visto, por ejemplo, lo que está haciendo hoy día Mercado Libre, acá en Chile, que invirtieron muchísima, hicieron una inversión gigante para poder tener específicamente esto, centros de fulfillment. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Básicamente, te van a cobrar un margen de la venta de tu producto y te van a cobrar también por el tener el bodegaje, preparar el producto y mandárselo al consumidor final. En esa línea, por ejemplo, un Amazon o un Walmart.com te cobran en total entre el 15% de margen y más o menos todos los costos, es aproximadamente un 40%, puede ser un 35%, pero es importante tener eso en cuenta. El envío del producto, probablemente si es que tú estás pensando en Europa, va a haber un importador que más o menos puede tener, puede haber un costo más o menos de un 20%, y después ese marketplace, una vez que el producto es vendido, se lo van a mandar al consumidor final. Por lo tanto, hay que hacer la estructura de precios pensando en todos estos márgenes asociados para poder llegar a precios competitivos y asegurar la plata que tú quieres que te llegue después de toda la cadena de suministro. Y el tercer punto, que es un inventario, no en un centro de fulfillment como el de Mercado Libre, o como el de Amazon, o como el de Walmart, sino que es tercerizado, que ustedes como productores independientes deciden que quieren vender en Estados Unidos, van a un centro de fulfillment que se llaman 3PL, porque se llama Third Party Logistics. Esos son como más o menos los nombres genéricos de estos centros de fulfillment. Entonces ustedes van, los llaman y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero mandar un pallet de mi producto para que tú me manejes la distribución de la última milla de todas las ventas que yo tenga en los marketplaces. Entonces, de nuevo, tenemos que cobrar, o sea, enviar el producto, inicialmente un pallet a esa bodega es 3PL, aproximadamente te debería cobrar más o menos un 20% de los costos asociados al producto, esto es entre bodegaje, preparación del producto y envío al consumidor final, y el marketplace te va a cobrar el mismo 15%, digamos un eBay, un Etsy o cualquier marketplace, por lo tanto, y luego el 3PL es el que le envía al consumidor final. Entonces acá, el 2, el inventario en destino con fulfillment del marketplace, o el 3, es más o menos parecido, lo que pasa es que el 2, en el fondo el del medio, el mismo marketplace hace todo el proceso del fulfillment, del 3PL en el fondo. Entonces al final, y el tercero, están separados porque uno como productor perfectamente puede elegir un centro de fulfillment externo. Entonces, básicamente a lo que quiero llegar con esto es que tengan súper claro cuál es la modalidad, tengan súper claro cuál es qué tan eficiente es su producto, si es que obviamente hay mucho menos riesgo si es que tienen el inventario en origen y pueden publicar su producto en distintos marketplaces del mundo. Sin embargo, si su producto es ineficiente logísticamente, definan claramente cuáles partan con un mercado probablemente, o con una zona geográfica, pueden partir con Estados Unidos, con Canadá y con México, por ejemplo. Entonces, pero tienen que enviar inventario a los 3 países. Hay centros de fulfillment en todos estos países, está lleno de marketplaces en todos estos países, y esto se hace, y es un negocio que ya ya está bastante pulido en el fondo, y está probado que es un canal de venta súper, súper atractivo para las empresas para poder diversificar de alguna forma la venta y poder potenciar sus canales pensando en el futuro, que ya no es tan futuro, porque en verdad es algo que está pasando hoy día, es el presente. Así que ese es un poco el modelo. El análisis obviamente se puede hacer súper específico para cada uno de sus productos. Proveedores logísticos está lleno, por avión, por barco, o sea, eso se puede hacer. Tengan claro el tema de regulaciones y básicamente así se puede hacer una estrategia para poder llegar a los distintos mercados.
Eso sería, Félix. Voy a abrir Perfecto, las preguntas. Nicolás. Bacán, yo te ayudo igual acá, tenemos un par de preguntas interesantes. Eh, Así que los invito a todos, a los que tengan un par de preguntas, a dejarlas en el chat. Te agradezco también la presentación, todo muy buena, muy clara. Y acá hay una pregunta que dice, ¿la gran mayoría de los marketplaces B2C ofrecen posibilidad de vender con inventario en origen o son solo algunos? Todos. Todos te ofrecen la posibilidad de poder vender con el inventario donde tú prefieras, en el fondo. O sea, hay algunos marketplaces específicos de la industria, ponte tú el vino, que nosotros estamos trabajando en Estados Unidos, que por temas regulatorios ellos prefieren tener los inventarios en origen, perdón, en destino, para poder hacer la logística más eficiente, pero por lo general estos marketplaces B2C globales te permiten hacer perfectamente tener el inventario en origen o donde tú quieras, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Eh, Hay otra pregunta que dice, ¿qué debo hacer para poder empezar a vender en marketplaces B2C con inventario en origen, asumiendo que soy una empresa que vende productos con un ticket promedio sobre $100? Bueno, ¿Cuáles eso son? Dale. es, bueno, ese es como el mundo perfecto. O sea, tú puedes ir mañana. Bueno, lo primero es tener claro que ese producto no tenga problemas entrando a ese mercado, que las regulaciones estén ok, en el fondo que estemos preparados para poder mandar ese producto. Normalmente cuando son envíos de menores a $800, pasa súper fácil, no hay impuestos de por medio, eso se lo pueden explicar cualquier courier. Basta con entrar, digamos, Amazon, que es el más grande de todos, ustedes pueden y quieren vender en Amazon en Estados Unidos, entran a amazon.com, se hacen una cuenta de Amazon Business, en el fondo o Amazon Seller, les van a pedir un montón de información y se pueden crear la cuenta de manera simple y fácil. Sí, o sea, se puede hacer. Probablemente se van a demorar un poquito, pero es súper intuitivo. Publicar los productos, insisto, en otra sesión vamos a poder revisar cuál es la forma de poder publicar productos de mejor manera y estratégicamente, en que poder poner las palabras clave en el título, pero eso ya es como de otra conversa, pero es súper fácil. Pueden ir mañana mismo y crearse la cuenta y crear sus productos teniendo inventario en origen. Así que la invitación es que lo hagan. Perfecto, muchas gracias. Nicolás, acá hay otra pregunta que dice, en tu opinión, Nicolás, ¿qué tipos de productos conviene tener en destino? Eh, a ver, los productos que conviene tener en destino son aquellos que no son de un ticket, que no tienen un precio final tan caro. Cualquier producto que cueste bajo $50 probablemente no te va a dar la logística para tener el inventario en origen, ¿ya? Por lo que implica el costo de envío. Por lo tanto, cualquier tipo de producto, insisto, acá, por ejemplo, con las marcas que trabajamos nosotros trabajamos con empresas de productos químicos, con empresas que venden cubiertos de madera, con empresas de cosméticos, empresas de textil, empresas de alimentos, da lo mismo, da lo mismo la industria, da lo mismo lo que quieran vender, siempre y cuando la logística, el producto sea, en el fondo, un producto de alto valor, si no, van a tener que mandar el inventario a destino sí o sí. Gracias. Acá hay una pregunta más exacta, no sé si conoce la respuesta, pero dice, ¿cuánto cuesta enviar un pallet y bodegar por un año en Norteamérica? Mira, es más barato de lo que se cree. Hoy día el negocio de las bodegas en Norteamérica y en cualquier parte del mundo, eh, el costo del bodegaje te pueden cobrar entre 25 y $40 por pallet mensual, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos hablando un año de $400, qué sé yo, $400 más o menos anual por tener un pallet allá. Pero ese no es el negocio de las bodegas. Las bodegas, probablemente, si es que ven que tu producto no se mueve, que está parado ese pallet ahí, el negocio de ellos es la entrada y la salida de productos, porque ellos te cobran por el servicio de preparar los productos, de hacer los envíos. Entonces, pero es barato. Si quieres tener un año un producto y te consigues una bodega, no vas a pagar más de $40 o $45 por mes. Y hay ciertos lugares de Estados Unidos específicamente que son más baratos que otros. Miami tiene súper buenas tarifas, Filadelfia tiene buenas tarifas, etcétera. Perfecto. Nicolás, y la última pregunta, dado el tiempo, dice, ¿cómo ves esta forma de comercio para la venta de commodities?
La venta de commodities, lo más complejo de la venta de commodities es obviamente el factor diferencial. Cómo tú te diferencias ante los distintos competidores que existen en el mercado en estas plataformas, sobre todo considerando que son plataformas globales. Por lo tanto, cuando uno vende commodities, probablemente tendríamos que resaltar los atributos de tu producto de una forma de las certificaciones que tú tienes, de la confiabilidad que da tu planta, de la capacidad de respuesta que tiene tu producto, de la capacidad de producción que tienes. En el fondo, no sé de qué producto específicamente estamos hablando, pero va a depender mucho del servicio que puedas dar, de la rapidez con que entregas, de las certificaciones, y probablemente del precio, lamentablemente. Si un commodity, el precio está bien establecido, entonces, pero va más por ese lado. Por los tributos. Perfecto, Nicolás. Eh, Quedaron ahí un par de preguntas respecto a fulfillment. Comentarles que la sesión del jueves vamos a abordar ese tema, así que ahí las vamos a revisar probablemente. Y nada, se nos acabó el tiempo, nos pasamos en unos minutos, así que le agradezco al Nicolás el compartirnos sus conocimientos el día de hoy. Le agradezco también a todos ustedes el que estén presentes y acompañándonos en estas sesiones. Y cierro la sesión recordándoles que les voy a enviar el video de esta actividad para que lo puedan revisar, chequear. También sus consultas serán compartidas con el departamento de e-commerce, perdón. Y si les queda alguna duda, alguna interrogante en particular, no duden en escribirme, tienen mi correo. Eh, y nada, le agradezco al Nicolás también nuevamente el estar el día de hoy con nosotros. Va a compartir con nosotros también el próximo jueves, así que ahí si les queda alguna duda también se la pueden realizar la próxima sesión. Eh, y nada, pues eso, me despido de todos. Nicolás, Sí, no, gracias a todos por la audiencia. Cualquier duda, pregunta, me pueden escribir a mí o a ProChile directamente. Síganos en las redes sociales, @labmarketplace, para más información también. Y ProChile obviamente les puede dar todas las respuestas a sus preguntas. Así que nos vemos el jueves para que quieran participar. Gracias por la atención. así es, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, Nicolás, muchas gracias.